Aló, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Disculpen que también la clase electiva no la clase electiva también porque hasta hace poco dejó de hacerse ruido en esta casa, ¿verdad? Era mucho ruido y no podía dar la clase, y además no solo el ruido, porque uno estaba pendiente y uno podía estarme levantando y entrando a cada rato. Es bastante complicado. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás, Christopher? Bien, ¿y usted? Ahí disculpen también, oíste, que la clase electiva tampoco, porque hasta hace poco se fue la gente y no podía estarme levantando viéndola y el No, ruido profesor, excesivo. Ah, no se preocupe, profesor. Me imaginé que estaba vigilando con respecto a eso. sí, sí. Usted sabe que eso lo abren el techo arriba y no puede quedar ninguna lámina mal pegada, porque por ahí se puede meter el gato. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver si la clase electiva si tengo tiempito mañana, la podría impartir, pero tal vez en la tarde. ¿Ya? En la tarde como a las 5 la voy a dejar grabada ahí, pero si no, de todas maneras ahí ya está fácil la clase electiva. Son las dos convenciones, las convenciones diplomáticas sobre relaciones, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es la Convención de 1961 y la Convención de Viena de 1963. Ahí hay un link, ¿verdad? Para que estudien las dos convenciones, lo van a leer y hacer la tarea que está ahí. Pero si tengo oportunidad, yo se las explico mañana en una videoconferencia, se las dejo grabada y para cumplir, pues para ser cumplido. Siempre me han estado saliendo algunos problemas aquí de trabajo y cosas fuera, entonces se me interrumpe la cuestión. Pero bueno, no se ha perdido nada, siempre seguimos adelante. ¿Verdad? Entonces, hoy es pues, el tema de hoy en la globalización es los efectos de la globalización neoliberal en la democracia de los países centroamericanos. Esta, este tema tiene que ver bastante con cuáles han sido aquellos efectos del proceso de la globalización en sí, eh, en las democracias de los países centroamericanos. Vamos a tomar un caso específico, el caso de Nicaragua. ¿Ya? Vamos a tomar un caso específico, que es el caso de Nicaragua. Nicaragua, en el concepto de la globalización, Nicaragua, producto de grandes problemas políticos e ideológicos que se dieron en los años 80, se dio una situación bastante complicada porque la economía de los países, aquí hay que aclarar algo muy importante. La economía de los países se vuelven un poco complejas, o más que complejas, casi no se insertan dentro de los procesos de la globalización, porque evidentemente el país está en guerra.
Es más, en los años 80, estamos hablando que hace más de 30 años, Nicaragua no se encuentra básicamente en la perspectiva de una globalización, para nada, porque estamos metidos en una guerra. El pueblo ni siquiera ha asimilado el proceso. ¿Explico? En muchos países ya había caminado muy fuerte la globalización, pero en Nicaragua ni siquiera comenzaban a darse los primeros pasos. Entonces, aquí es interesante entender que el efecto ideológico y práctico de este proceso básicamente comienza con las élites gubernamentales ahí, porque significativamente la transición a los países, la transición a la democracia en los países centroamericanos puede entenderse como el efecto ideológico y práctico del proceso de reestructuración interna de la élite gobernante derivado de la crisis de la economía mundial capitalista. Desde esta perspectiva podemos comprender por qué algunos autores han denominado a este proceso como transición autoritaria a la democracia, para resaltar el carácter de dominación oligárquica que aparece oportunamente en ese periodo de la historia. Entonces, esta imposición de la democracia no llega de una manera tan benevolente como dicen, por decirlo así. Entonces, esta imposición de la democracia tendiente a evitar otra experiencia como lo que ocurre en Nicaragua, se realiza sobre la base de la exclusión, se realizó sobre la base del control político y el control militar, de la propaganda, de la dependencia, ¿verdad?, de la condicionalidad de los organismos internacionales, sobre todo en los años 90, porque acordate que en los años 90, permítanme mucho. En los años 90, recuerden ustedes que yo les dije que el proceso de la globalización se hace más pujante, se hace más dinámico, y es con el neoliberalismo en este proceso que se vuelve más dinámico, valga la redundancia del término, más pujante, y básicamente estamos ante un proceso que realmente tiene cabida en todos los segmentos de la sociedad. Entonces, vemos ahí pues de que el proceso de la globalización se ve ajustado a esas condicionalidades de los organismos financieros internacionales. Nosotros estábamos saliendo de una guerra en 1990. Profe, Diga, joven. disculpe que lo interrumpa, pero dicen de que no puede ingresar Laura, creo, Sí, ya le había para que la admitido. acepte. Ya le había admitido. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias. Ya le había admitido. está bien. Entonces, vemos entonces los principios de los años 90, vemos un país, estamos hablando de Centroamérica, pero el caso es Nicaragua. Caso Nicaragua, pues. Porque básicamente alrededor del caso Nicaragua, pues está relacionado a lo que es la tarea, pues. Entonces,
a raíz de los años 90 decía que los organismos financieros internacionales establecen sus condicionalidades. Nosotros salimos de una guerra, 1990, y es una democracia prácticamente restrictiva al sistema. Estamos claros, es una democracia autoritaria. Entonces, la emergencia de esta nueva democracia se realizó básicamente en mucha carestía básica de un Estado de Derecho y sin las condiciones necesarias para el desarrollo o la apertura de la opinión pública, con la existencia creciente de un tipo de exclusión estructural que abarcó los espacios económicos, los espacios políticos, el espacio social, inclusive la cultura. Entonces, al presentarse todos esos aspectos negativos del proceso de la globalización, evidentemente que hay una proliferación de otros antivalores dentro de la sociedad, unos antivalores meramente profundos, como fue, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo. Entonces, en el caso de las etapas gubernamentales en Nicaragua, después de la caída del Frente Sandinista en los años 90 en las elecciones, asume una alianza de oposición que se conoció como la Unión Nacional Opositora, y en esa organización pues está la representación aristocrática, autocrática del capitalismo local en correspondencia con la democracia externa de los Estados Unidos. Entonces, pero ya vienen emergiendo esas nuevas democracias en el marco de un proceso globalizante que ya ha caminado casi 30, 40 años. Y entonces las emergencias de estas nuevas democracias se realizan a mitad de esa carencia básica de un Estado democrático, de un Estado de derecho, porque no lo hay. Entonces estamos pasando de una guerra, más o menos yo le llamaría, estamos en una transición, porque los años que gobierna la señora Violeta, de 1990 al 96, que es cuando en el 96 asume el gobierno liberal de Alemán, neoliberal, entonces básicamente esos 5 años para el gobierno de turno del 90 al 96 son años muy pocos para poder hacer caminar a Nicaragua con un proceso globalizante muy exigente a nivel mundial. Entonces es bastante complicado. Es bastante complicado este asunto. Por eso es que de alguna manera estos países, tanto Nicaragua como Centroamérica, y esto ha sido un denominador histórico en la historia de todos estos países centroamericanos, que ya al atardecer, como decía al atardecer, es que en estos países para poder entender que realmente hay una situación de avance en el sistema político nacional. Entonces, el progreso llega tarde o llegó tardío, pero en base a una nomenclatura aristocrática, estructural de los gobiernos del gobierno que está de turno, por decirlo así, pues. Entonces, la insistencia que hay en el modelo liberal de democracia
es lo que quiero decir, no responde a las políticas, a las realidades económicas, a las realidades sociales centroamericanas. Es también, podría decirse, es también es una crítica que insiste en situar el estudio de los procesos de democratización en el campo restringido de la transición Chihuahua. y consolidación del gobierno. No, fíjate que, mira, a mí me encantan esos perros. Bueno, o sea, es que yo compré a Teo, pero que me va saliendo salchicha. Laura, tu De la micrófono. Chihuahua. Pero aún así yo lo amo, yo lo amo, son de mi cara. Pues la cuestión es que por mi casa, un día amigo, mira, así. Laura, tu micrófono. Así. Ok, gracias. Entonces, decimos entonces que la insistencia en el modelo neoliberal en ese periodo de la historia no responde a las realidades políticas, sociales y económicas centroamericanas. ¿Verdad? Es una crítica a quienes insisten en situar el estudio de los procesos de democratización en el campo restringido de lo que está sucediendo en el espacio económico social nuevo que aparece en la historia de la transición ahí, porque te estoy hablando de un periodo histórico transicional que es importante demostrar la fuerza capaz que tienen estas estructuras gubernamentales por pasar de una economía devastada por una guerra, estamos hablando de una economía devastada de una guerra por una guerra, y es imposible que los factores internos se acoplen a un proceso globalizante en ese momento, porque no hay las condiciones. No existen las condiciones necesarias para que ese proceso de globalización se acople a esa realidad político, social y económica del país, porque como yo te lo dije, el sistema es cambiante, es dinámico y avanza de acuerdo a las situaciones. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esos elementos que son muy básicos, pues. Permítanme un segundito, muchachos. Se fue el profe.
Ok, muchachos, disculpen, tenía un imprevisto ahí. Sigamos entonces. Entonces, a principios de los 90 vemos este panorama. Decían dos autores muy importantes, Westford y Torres Rivas, dos autores económicos, destacados economistas, decían, abro comillas, destacaban la presencia del modelo autoritario en estas democracias emergentes y las condiciones de un Estado en crisis, producto del fracaso de los gobiernos para saldar las viejas expectativas de los periodos dictatoriales, de la expresión de la crisis partidaria y el del prestigio en que se sitúa la acción política. Entonces, para Westford, las nuevas democracias, básicamente son aquellas que ocurren en medio de las condiciones políticas y de una transición en la cual fue imposible la completa eliminación del pasado autoritario. Entonces, esa construcción se da en medio de circunstancias creadas por una crisis social. Es decir, no es que la globalización no entró a Nicaragua como tal ni a Centroamérica como tal. Es decir, la globalización y el modelo neoliberal llegó, no se quedó por lejos de la realidad política de estos países. Esa construcción se da en medio de circunstancias creadas por la crisis social y económica, que se fueron acentuando, ¿verdad? Las desigualdades sociales extremas, así como la creciente desigualdad, porque se culturizó muchos males que vinieron con este proceso. Sobre todo la corrupción, el nepotismo autoritario en las élites gubernamentales de estos países se consolidó. O sea, es un sistema que básicamente es repetitivo cada vez que lo que ocurre en estos países es un aspecto repetitivo de cada momento. Entonces, las nuevas democracias se vinieron comportando como una mezcla, ¿verdad?, de instituciones democráticas con restos del pasado autoritario, expresado en la estructura estatal, en la estructura gubernamental y en la permanencia de los líderes en el poder. Entonces los procesos de democratización que se iniciaron ya 10 años antes que entrara el modelo neoliberal globalizante en los años 90, el proceso de democratización iniciado en los 80 se combinó con una severa crisis en medio de todos los problemas. Entonces, el problema de la democratización centroamericana es la casi inexistente construcción de instituciones democráticas. Entonces, la lucha electoral, la disputa por el poder, eso ha venido siempre, ha sido una constante, no solamente en Nicaragua, en todos los países del mundo. Pero hay una constante de represión, ¿verdad?, a los distintos sectores, no solamente en los gobiernos de izquierda ni solamente en los gobiernos de derecha, sino también en ambos sistemas, también en los sistemas democráticos del mundo. En cualquier país del mundo que tienen, se supone, una democracia altamente desarrollada, también hay mucha presión a los sectores populares. Yo siempre he dicho una cosa, en términos meramente personales, para que deje de existir un descontento social. Esta es mi teoría personal, ¿verdad? Para que deje de existir un descontento social en ambos sistemas, en cualquiera de los dos sistemas, debe de haber siempre leyes que se ajusten a las condicionalidades de los sectores populares y de sus manifestaciones por sus derechos humanos, por decirlo así. Si existieran esas leyes, tal como lo estoy explicando, entonces yo estoy seguro que la gente dejaría de
de lanzarse a las calles, a perturbar el orden social económico que existe. Hay países que así están, así funcionan. Hay países que así funcionan y vas a encontrar un modelo de esos países donde ni siquiera la gente tiene esos graves problemas en la situación real que ellos viven. Ahí nomás tenemos nuestros vecinos del sur. Esos tal vez podrían tener un descontento social cada 30, 40 años, pero el gobierno los escucha. Y no se hace lo que la sociedad no quiere, pues. Pero las leyes son equitativas para que haya ese equilibrio, para que las desigualdades sociales no sean profundamente diferenciadas. Debe haber un equilibrio de Estado de Derecho prácticamente. O sea, el Estado de Derecho debe existir, pero las leyes deben ser equitativas en función de esos intereses, tanto en un sistema como en el otro. ¿Estamos claros? Entonces, se estuvo en un proceso de la globalización en medio de serios problemas estructurales, ¿verdad? Que no representaban una oportunidad para el desarrollo. Y así se vino desarrollando, porque lo que pasa es que esto sucede como cuando uno se acostumbra a un cambio. Se acostumbra a un cambio sin realmente ajustarnos a las reglas de ese fenómeno. Y lo tomamos así. Crudamente lo aceptamos y así entramos en él. Y así es lo que sucede con el proceso de la globalización. Entonces, para países, por ejemplo, la presencia de esta fuerza ideológica en los años 90 se vio básicamente contravenido a los aspectos de los organismos financieros internacionales, que básicamente estos países se vinieron endeudando, sobre todo en Nicaragua, pues, porque estaba saliendo una guerra y no tenía recursos para sacar adelante el país. Entonces, estos países como Nicaragua, es decir, es una situación que redundó en la apertura unilateral al comercio exterior, al comercio extranjero. Entonces, la apertura unilateral significó de que los países se iban ajustando al comercio de una manera individual y las reglas del comercio iban siendo establecidas por individual y no había ningún espacio de oportunidad en que los gobiernos fueran, o que los organismos financieros, económicos internacionales tuvieran esa oportunidad en la perspectiva de desarrollo. ¿Estamos claros? Entonces, la tendencia de por ejemplo, el gobierno sandinista y los planes de estabilización y ajuste estructural, que son los que vinieron en los años 90, que eran planes dictados por el Fondo Monetario Internacional, no eran compatibles con las corrientes políticas e ideológicas que quedaron como oposición a los gobiernos neoliberales de los años 90 en Nicaragua y otros países. Entonces, esto pasa siempre cuando los programas de ajuste estructural que se implementaron en el tiempo de los gobiernos neoliberales se transformaron en una cierta crisis desde el punto de vista económico.
¿Estamos claros? Porque esa crisis, sobre todo en el plano económico, se manifiesta en una escasez de divisas y inmediatamente repercute en el desabastecimiento. Básicamente ya antes, incluso desde 1983 se comienzan a tener en serio una serie de medidas de índole económico, en el plano económico financiero, a nivel internacional, perdón, a nivel nacional. ¿Y cuál es lo más importante en el periodo del gobierno de la UNO en los años 90? La democracia, la paz, la economía de mercado. Eso eran las tres tendencias más importantes para estabilizar la economía, ¿ya? La economía de mercado. Entonces, suponete vos que estamos saliendo de una economía totalmente devastada, una economía de guerra, porque en los años 80 no se puede hablar de ningún tipo de economía, ni de mercado, ni de libre mercado, ni centralizada, etcétera. Vamos a hablar de una economía de guerra. Entonces, el gobierno de la Unión Nacional Opositora trata de equilibrar, estabilizar, mediante algunos decretos de ley, mediante acuerdos, los famosos acuerdos de Esquipulas II y otros acuerdos, se trata de implementar de que hay una especie de cambio en el sistema económico. Pero esto no es bien recibido por las otras fuerzas sociales que quedaron desplazados del gobierno del periodo anterior. Comenzaron las azonadas, comenzaron los grandes problemas de, de manifestaciones en el país, etcétera. El país estaba totalmente en bancarrota. Se cambió totalmente la estructura agraria que habían iniciado los sandinistas en un proceso, ¿verdad?, que se conoció como la reforma agraria, y se comenzó a modificar esa estructura agraria a partir de los años 90, ¿verdad? Que al hacerse esa estructura comienza a fortalecerse la agroexportación, se comienza a liberar el comercio, se comienzan a liberar los créditos, o sea, los créditos estaban restringidos en el proceso anterior, y comienza a hacerse una estructura obedeciendo a los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque aquí el Fondo Monetario entró en los años 90 a hacer cambios profundos en la estructura económica de Nicaragua, y el gobierno de turno comienza a trabajar esos planes porque el FMI se los presentaba como condicionalidades, y sin el cumplimiento de esas condicionalidades nunca iba a salir del problema económico en el que estaba enfrentando el país en ese momento. Entonces voy a dar lectura a algo que fue uno de los grandes ministros del periodo de la Violeta, que prácticamente era el que mandaba, que murió hace poco en un accidente aéreo, el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. Voy a leer textualmente lo que escribió él. Abro comillas. Dice él: cuando se da el triunfo de doña Violeta en febrero, Nicaragua está completamente destruida. 10 años de guerra, una caída aproximadamente del 30% del PIB en los últimos 11 años, con respecto a 1978, que había sido el último año de normalidad económica. Un país totalmente gobernado por un régimen de corte totalitario, gran parte de su población en el exilio, la deuda externa per cápita más grande del mundo. Los nicaragüenses teníamos prácticamente $3,000 por habitante de deuda en aquel momento, infraestructura abandonada por muchos años de poca inversión pública, y además fue destruida por los efectos de la guerra, o sea, colapso total. Como país ya habíamos llegado al fondo del fondo. Combinado con eso,
hiperinflación galopante de aproximadamente del 30% al 40% mensual y una fuerte polarización política, dado de que el 42% había votado por el Frente Sandinista, a pesar de la destrucción que el mismo frente había significado en este país, y un 55% había votado por doña Violeta y por la UNO. Diferencia amplia en términos electorales, pero muy clara en que el país estaba dividido en dos grandes bloques. Entonces, cierro comillas, lo escrito por el entonces ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, que prácticamente él es el que manejaba el gobierno. Entonces, esta prácticamente es la evaluación predominante que conduce al gobierno de la UNO a inicios de sus funciones desde abril de 1990 para cuál es el plan que ponen en práctica, un plan de estabilización orientado y financiado por el Fondo Monetario Internacional, que se proponía fundamentalmente iniciar la rectificación de algunos desequilibrios macroeconómicos en el país. Entonces, este plan prácticamente representó el inicio de la rectificación de algunos desequilibrios macroeconómicos. Se tomaron una serie de medidas destinadas al control de la hiperinflación. Se tomó una medida de una política cambiaria estable, básicamente, ¿verdad? La creación de un clima propicio para iniciar los planes de privatización, porque todo lo que el gobierno anterior tenía era un plan, era una economía de Estado. Entonces llegó el gobierno, ¿verdad? Y comenzó una privatización completa de lo que había existido en el anterior gobierno. Ese plan se conoció como el plan de los 100 días, para que ustedes tomen nota. Como se conoció esta iniciativa, o sea, fue un anzuelo político para que la gente votara por doña Violeta. O sea, que la sociedad totalmente se dividió, ¿verdad? Se polarizó. De esa manera, pues todo esto, Nicaragua entra en un proceso de la globalización profundamente con una sociedad dividida, golpeada la sociedad producto de la guerra, una economía totalmente devastada por la guerra, y obviamente que el gobierno necesita encontrar salidas importantes en ese rumbo en el que le tocó llegar, pues para poder manejar la economía de mercado, porque estamos hablando de una economía de mercado que va a entrar a jugar un papel muy importante en el desarrollo macroeconómico de la sociedad y del pueblo nicaragüense. Entonces vemos que el proceso de la globalización entra en la democracia con muchos desafíos, por decirlo así. Pero la globalización no va a quedarse atrás, ¿verdad? Siempre va a entrar en un proceso galopante al sistema, indistintamente exista una democracia autoritaria. Entonces ya aquí el Zoom me está diciendo que ya va terminando la sesión. Entonces vamos a irla terminando entonces para que entremos tal vez otro poquito en la próxima. No, si ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Para que nos quedemos ahí conectados, pero sí se puede conectar nuevamente, pues nos conectamos unos 15, unos 20 minutos más. Pues. Voy a salir de esta porque ya me va a cortar la sesión esta.